Pero muy buenos días. Hoy es lunes comenzando semana. De nuevo en sala de prensa en su horario habitual, en su horario de siempre. Vamos a tratar de que sigamos en esta frecuencia a esta hora. Para todos nuestros videoyentes que nos ven a través de proyectaraxm.com en multiplataforma con Face Proyectar AXM, YouTube canal Proyectar AXM y nuestra emisora radial Proyectar AXM, al igual que los programas de Los Juanes que se entrelazan con nosotros y Más Radio que también se enlaza con nosotros. Semana interesante, semana de mucha noticia. Yo tengo el privilegio de presentar, porque es un privilegio tener a mi amigo David León, abogado, porque vamos a tener obligatoriamente que tener un abogado en la sala de prensa. Hoy estamos en la mesa porque el tiempo no nos permitió más, pero en sala de prensa es obligatorio tener un abogado porque lo que se viene son decretos, vienen leyes, vienen derechos, vienen vulneraciones, vienen muchas cosas y el concepto de un abogado siempre hay que tenerlo en consideración. David, muy buenos días y gracias por acompañarme. Muy buenos días a todos los videoyentes. Buenos días, Javier. Es un gran placer estar acá acompañándolo el día de hoy y esperemos que así sea todos los siguientes días que tengamos a la de prensa poder acompañarlo. Sí. Usted va a tener oficio. En sala de prensa va a tener oficio porque todos los días salen temas. Pero vamos a hacer una generalidad. Comenzando semana, me gusta mucho hablar de lo que nos espera en la semana. Sí. Semana de mundial. Un mundial bueno. Un mundial bueno. Yo sé que a usted también le gusta el fútbol. El viernes estuvo aquí viendo el partido, sufriendo con ese partido Colombia. Pero entonces vamos a tener semana de más fútbol, hay sorpresas, hay cosas que ya analizaremos de pronto más adelantico o en nuestro programa de deportes al mediodía. También viene el tema del empalme y el nombramiento del grueso de los ministerios. Eso se está complicando, se está enredando el tema político en Colombia y a estas alturas de la vida no se ve claro. No se ve claro porque a veces dice el gobierno que sale, reconocemos, pero luego dicen vamos a demandar, hay un resto de cosas, entramos a desobediencia civil y ahí es cuando comenzamos a necesitar a nuestro abogado de cabecera. ¿Qué se puede entender por desobediencia civil, de la cual está hablando el ex candidato Iván Cepeda y el mismo presidente de la República, Gustavo Petro? Yo creería, Javier, que esa terminología está enfocada más que todo en el tema que está viendo el país con Abelardo de la Espriella como nuestro nuevo presidente electo, y es su condición de triple nacionalidad. Más que triple nacionalidad, pues siempre ha tenido en los últimos días, incluso previos a la segunda vuelta presidencial, su condición de doble nacionalidad con los Estados Unidos. Porque si bien él tiene triple nacionalidad, que hay que dejarlo claro a los videoyentes, una de sus nacionalidades, que primero pues es la ciudadanía colombiana por nacimiento, la segunda que es casi que también de sangre, consanguínea, que es la italiana por su abuelo, que es la misma que tiene Gustavo Petro. Sí. Y la tercera que es por ciudadanía americana por estar allá, por residencia. Por residencia. Sí. Que más que todo el término y la situación encrucijada se presenta es por el juramento que él tuvo que hacer, que básicamente no podemos estigmatizar ni decir que es única y exclusivamente de Estados Unidos, porque realmente todos los países en general, cuando usted obtiene una residencia y una ciudadanía por residencia, llegan a tener ese mismo juramento, que básicamente es que usted solamente jurará hacia la patria X, Y o Z, en este caso la lealtad, patria americana, compromiso. Lealtad, compromiso, y que no estará por encima de ninguna otra lealtad, compromiso, patria, la ciudadanía americana, y en cualquier caso pues de guerra tendrá que tener esa condición. Eso todos lo conocemos y tenemos claro eso, y cualquier persona natural podría tener eso. Igual la Constitución Política de Colombia y las demás constituciones políticas de otras naciones que permitan la doble o triple nacionalidad o múltiple nacionalidad, pues entenderán eso. La encrucijada se presenta es por su condición de presidente, en el que él ya no es Abelardo de la Espriella, él ya es el presidente de Colombia, y sabemos claramente que la Constitución dice que el presidente de Colombia tiene 3 funciones: jefe de gobierno, jefe de Estado y suprema autoridad administrativa, en la que él tiene la obligación de tener precisamente esa condición de que tiene que prevalecer la lealtad, la primacía sobre
la patria y sobre cualquier otra entidad por encima de la de Colombia que la de cualquier otra entidad o país. Sí. Entonces es ahí donde presenta precisamente la situación que dice la oposición, en este caso ya pues declarada oposición, que no podría entonces ostentar la calidad de ciudadano americano porque está prevaleciendo la ciudadanía americana sobre la ciudadanía colombiana bajo su calidad de presidente electo de Colombia. Sí. Entonces, vamos despejando dudas. Desde su criterio, David, ¿puede ser demandable la elección del presidente? Porque ya Petro habló ayer de una demanda. Sí, de una demanda ante Consejo de Estado. No ha dicho en base a qué, pero se abre el camino que sea por esto. digamos que no hablemos de Gustavo Petro porque es que esta situación ya se estaba presentando. Inclusive previo a la segunda vuelta no se necesitaba que Gustavo Petro dijera voy a demandar la Sí, elección. pero lo dijo ayer, es noticia caliente. Claro, él lo dijo ayer, pero Que mañana va a demandar incluso. tener claro que él no fue el primero que lo dijo. Hubo múltiples personas que dijeron que si se subsistía la condición de ciudadano americano, pues que él iba a demandar. La situación, ¿Es viable? la Constitución política no lo prohíbe. Sin embargo, 20 exmagistrados de la Corte Constitucional y Consejo de Estado y además del Consejo Nacional Electoral dijeron que si bien la Constitución no lo prohíbe, el juramento que se presta ante el Estado de los Estados Unidos para la obtención de la ciudadanía americana puede, más no está obligado, puede llevar a que haya una condición específica que no le permita tener claridad frente a las obligaciones que tiene como presidente que como persona Algo así natural. como conflicto de intereses. Algo como un conflicto de interés. Sin embargo, ellos dejan claro que la Constitución Política de Colombia no lo prohíbe. Pero usted, ¿cómo lo ve? Digamos, hablemos del título, tratemos de unir sus conocimientos en derecho y su persona como ciudadano del común. ¿Usted cree que esto sea motivo para que un señor que gana unas elecciones limpias, que ha hecho un tema de prescripción a la campaña, firma, más cosas, más discursos, autorización del Consejo Nacional Electoral, la registraduría avaló, todo el proceso se hizo, que a esta altura de la vida, por un detalle de esto, se pueda impedir que se posesione como presidente? No, porque precisamente hay diferentes circunstancias que lo pueden solucionar. Es el mismo caso que pasa con los embajadores cuando son nombrados en diferentes países. El caso de Luis Gilberto Murillo cuando fue nombrado embajador de los Estados Unidos. Él era ciudadano americano y él tuvo que renunciar temporalmente a su ciudadanía americana para poder ejercer como embajador colombiano. Claro. Es decir, si nos vamos a los antecedentes, a la situación en específico, ¿quién es el embajador? El embajador es la presencia del país en un país extranjero. Es una extensión. Es una extensión, es decir, casi que es como la función del presidente o del ministro de Relaciones Exteriores en ese país directamente para efectos diplomáticos. Es decir, que si Luis Gilberto Murillo tuvo que hacerlo para poder ser embajador de Colombia en los Estados Unidos, consideraría yo, dentro de mi ignorancia, porque no me las sé todas, que en este caso tendría que pasar un decreto o alguna situación que permita que Abelardo de la Espriella, como usted bien lo dijo, que fue avalado por la registraduría, que tuvo entes de control, que declararon que realmente él es el presidente electo, pues entra en un estado de suspensión de su ciudadanía americana mientras que ejerce la función de presidente de la República, porque recordemos, él no es ciudadano americano porque es presidente de la República, él es ciudadano americano porque antes de pretender... Por cosas de la vida. Sí, porque antes de pretender precisamente ser un candidato a la presidencia de la República, antes de ser el presidente electo, pues él ya tenía esa condición. Lo mismo que Luis Gilberto Murillo. Sí. Entonces, sería como llegar a un acuerdo de decir, listo, bien, yo renuncio temporalmente por mis funciones tan específicas, donde yo tengo que defender una única patria, que es la patria de Colombia, y tengo que prevalecer sobre los derechos y los privilegios de Colombia antes de cualquier otra entidad o estado general internacional, y prevalecer sobre esos derechos. Y luego, después de que él deje ese cargo, porque vuelvo y repito, él ya no es Abelardo de la Espriella, él ya es el presidente de Colombia. Una vez surta esa condición y surta esa situación, consideraría yo que puede entonces volver otra vez a ostentar su calidad. Yo digo que eso no debería ser una complicación para que el hombre, o un obstáculo para que Abelardo de la Espriella se posicione como presidente. Pero voy a hilar delgado. Voy a hilar delgado como me gusta aquí en mis programas. Y es que
el fantasma o la presencia, más que fantasma, la presencia de los Estados Unidos sobre el gobierno, sobre los gobiernos latinoamericanos es inocultable, y más sobre el gobierno colombiano, porque Trump y sus aliados enfilaron baterías para que Abelardo de la Espriella ganara. Hay una doctrina norteamericana que dice que donde esté un ciudadano americano, con él está el Estado. Y eso se ha hecho extensivo en Medio Oriente, en China, en Japón, en Europa. En todo el mundo. Métase usted con un norteamericano y tiene todo ese aparato burocrático, todo ese poderío americano encima de la persona. Sí. Hilando delgado, que yo creo que la gente debe mirar más bien por ese lado, y la demanda de pronto si la va a hacer Petro en base a esto, no a fraude, sino en base a esto, entonces tendríamos a una persona en el gobierno protegido de frente por los Estados Unidos, sí, sabiendo que es ciudadano americano. Sí. Y esa protección puede, hacia futuro inmediato, a mediano plazo, largo plazo, tener una injerencia directa sobre cómo vamos a proteger al ciudadano. Por decir algo, un estallido social. ¿Por qué no pensar, esto es algo hipotético totalmente, pero no traído los cabellos? Podemos pensar que los norteamericanos manden una guardia a proteger al presidente porque es ciudadano colombiano. Se presta para que ellos hagan más presencia, porque el presidente de Colombia es ciudadano americano, va a haber más presencia, va a haber más control y van a tener más posibilidades y más autoridad los Estados Unidos de meterse en un momento dado en Colombia. Yo creería que no, porque es que precisamente es donde vamos al punto. Es claro lo que usted dice. Si no renuncia, si no renuncia la ciudadanía, claro, si no la suspende. Si no se suspende, porque es que es el punto. O sea, estamos hablando que no es cualquier ciudadano, es el presidente de Colombia. Y antes de perder su control, su dominio frente a la situación, sigue siendo el presidente de Colombia. Entonces, que un Estado diferente al colombiano entre a proteger al presidente colombiano, básicamente sería como, y me perdonan el ejemplo que voy a dar, pero es básicamente lo que va a hacer, es lo que pasó en Venezuela. Maduro tenía guardia cubana. Sí, no tenía el ejército venezolano. Y no era ciudadano cubano. Y no era ciudadano cubano, pero tenía guardia cubana, tal vez por compartir sus mismos intereses. La experiencia y lo que haya sido, pero entonces básicamente como lo mismo. Y rusos. Entonces, y rusos, sí, y los chinos también estaban detrás. Sí. Entonces, entrar en ese punto precisamente en el que... Complejo. Entonces, volvemos al punto donde se puede malinterpretar. Pero es que esa presencia en Venezuela, perdón David, no era reconocida. Sí. Pero es que ahora hay un reconocimiento total. No, pero es digamos como el mismo hilo. O sea, entra un Estado diferente a proteger a una persona que tiene una calidad específica, no un ciudadano americano, porque vuelvo y repito, no estamos hablando de cualquier ciudadano americano, estamos hablando de un ciudadano colombiano de nacimiento que tenía su derecho, como lo dice la Constitución Política, mayor de 30 años, ciudadano de nacimiento, puede ejercer su derecho a ser postulado ante la presidencia de la República. Ganar esa presidencia de la República, en este caso Abelardo de la Espriella. Es decir, que podemos decir que primero prevalecen los derechos colombianos antes de los derechos de cualquier otra entidad, pero es esa condición de doble ciudadanía la que no se puede malinterpretar, porque entonces lo que usted dice sobre venir otro Estado a proteger a esa persona... Puedo llamarlo, me están acosando, ayúdeme. Pero es el presidente de la República. O sea, pero si se ve amenazado, ¿por qué no puede convocar la presencia de organismo, de un Estado al cual pertenece como ciudadano y decirle venga para acá? Claro, pero es que volvemos al mismo punto, Javier. No estamos hablando de Abelardo de la Espriella, estamos hablando del presidente de la República. Y él tiene que seguir unas órdenes, tiene que seguir unos lineamientos. Él ya es un funcionario público que puede ser, como le digo, la suprema autoridad administrativa del país. Sí. Él tiene que seguir unos lineamientos. Puede estar en la ONU, puede estar... Claro que él ha dicho 1000 veces unas situaciones y unas condiciones específicas que ya tal vez en un próximo programa podemos ampliar más a detalle esa condición, hay mucho tema, que es necesario. Sí. Pero básicamente, volviendo al tema de la ciudadanía, podemos entrar, yo creería que, si bien no lo limita para un efecto del ejercicio de la presidencia de la República, porque así lo establece la Constitución Política, entraría en un tema de interpretación y llenos de analogías que lo pueden resolver los magistrados de la Corte Constitucional, que son al final los quienes protegen la Constitución Política y quienes llegan a la interpretación de esas condiciones y decretos para definir si efectivamente él cumple o no cumple con los requisitos y si puede o no ejercer la presidencia. En este estado yo creería que
mantengo la misma posición y es que entran en un estado de suspensión de su ciudadanía americana. ¿Usted lo ve como una necesidad? Sí, no una necesidad, una posibilidad. Para poder asumir el rol de presidente, sí, lo ve usted como un requerimiento. Sí, para evitar. Lo misma condición que tienen los embajadores. Pero él no lo va a hacer. No, él no lo va a hacer. ¿Por qué? Y él está en todo su derecho. Él dice, es que la Constitución política no me lo prohíbe. Sí. No lo prohíbe. La Constitución política no me lo prohíbe. Sí. Mi condición de ciudadano ya tiene no me lo prohíbe. certificación como presidente electo. Claro. Entonces es entrar a que, precisamente lo que digo, los magistrados que van a conocer la demanda que posiblemente Petro llegue a radicar, entren a establecer si efectivamente se cumplen o no se cumplen las condiciones específicas para que él tenga que renunciar a esa ciudadanía. Porque es más que todo el embrollo no es que no se pueda posesionar, es que tenga esa ciudadanía americana. Que sabemos que no es tan determinante. No, es que no es determinante, porque realmente los magistrados tienen que someterse a realmente lo que dice la Constitución política. Y ellos tienen que establecer si efectivamente se cumplían los requisitos. Y se cumplían los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Tener más de 30 años y ser ciudadano de nacimiento. Damos un dato histórico. En el comienzo del siglo XIX, hubo un ciudadano norteamericano presidente de un país latinoamericano. Ese antecedente fue un presidente, y eso fue algo anecdótico. Ese presidente, nacido en Estados Unidos, ciudadano, hablando inglés, fue presidente de Nicaragua. William Walker, si no estoy mal, se llamaba que era hasta un negrero. Era un tipo que tenía fincas, era un latifundista y logró ser presidente de Nicaragua. Bueno, ¿y cuáles eran las condiciones específicas de Nicaragua? O sea, una república banana, una colonia ahí agrícola. Claro, estamos hablando del siglo, pero hay un antecedente histórico en la cual un ciudadano, pero ese sí era nacido en Estados Unidos, mono, hablaba inglés. Este es nacionalizado, este es colombiano de nacimiento. Es colombiano de nacimiento. Es colombiano de nacimiento, que también debe pesar en un momento dado. Entonces a lo que voy yo es eso. No es la primera vez que de pronto se daría un fenómeno de un presidente con otra nacionalidad, siendo la connotación totalmente diferente, pero hay algo que nos pone... Es una arista de todo lo que está pasando. Pero mire que no es el único caso. Cuénteme. Fujimori fue presidente de Perú y era japonés. Era japonés. Pero nacido de padres peruanos, bueno, pero pues era japonés. No, y hay mucho, es la misma condición. Y mucho. Yo creo que en Argentina debe haber alguien, siempre ha habido... siempre ha habido esa condición. El presidente de Chile se dice que fue criado en Estados Unidos también, en Miami, siempre va a haber unas suspicacias y no pasa nada. Pero lo complejo de la situación, David, es que esto es una pequeña arista de la situación que se está viviendo a nivel nacional. Por un lado molestan, por otro. Están buscando se está buscando que este país no salga de los conflictos, no salga de la polarización, que cada vez hayan más odios por lado y lado. En este sentido no digo que son unos que otros por lado y lado. Este país no se puede ver que tengamos, o que este señor Abelardo Lesprilla vaya a tener fácil un camino para llegar a ser presidente. Yo sí aconsejaría a todos los ciudadanos, dejémoslo trabajar un tiempo prudencial, como se hizo con el señor Gustavo Petro. Gustavo Petro tuvo un año lejos de gobernabilidad. Dejemos a este señor a ver qué puede pasar, a ver qué muestra, y ya después sí comencemos. Pero no ha comenzado, no ha llegado el 7 de agosto y ya le están armando desobediencia civil, que es nuestro eje temático en cuestión de desobediencia. O sea, desobediencia civil es no hacer caso a lo que el gobierno diga si ataca los derechos fundamentales, o lo que ha hecho este gobierno. Eso es desobediencia civil. En la historia han habido dos grandes ejemplos de desobediencia civil en el mundo. El caso de Mahatma Gandhi con la India, que él hizo la famosa guerra civil sin una gota de sangre, sin muerte, lo metieron a casi 40 años, estuvo así, pero logró un cambio de gobierno, pero en una situación muy diferente. Allá era un colonialismo inglés contra eso, y logró la independencia de Inglaterra de la India mediante un sistema, de un planteamiento parecido a él. Era un tema de independencia, un tema de colonialismo, que la desobediencia civil ahí funcionó y todo se dio transparente. El otro ejemplo en la historia de la humanidad es Martin Luther King con los derechos fundamentales de los negros. También se llegó a un proceso de esos y se logró un resultado satisfactorio. ¿Cuál es la diferencia? Que eso son cuestiones fundamentales, duras, pesadas, no un conflicto político interno y doméstico. Para eso está la oposición en el Congreso. Para eso está la oposición en el Congreso. ¿Por qué tienen que torpedear algo que
que ni siquiera ha iniciado. Ni siquiera ha iniciado y ya quieren torpedear. ¿Qué es eso? Rabia, resentimiento, malos perdedores. ¿Cómo llamamos a esa situación? No, es la condición en la que él se encuentra, en la que él considera que es la mejor opción para llamar la atención, podemos llamarlo de esa manera, llamar la atención del pueblo. Pero hay algo más delicado todavía. Y eso conlleva a hablar del famoso empalme, otro tema de Sí. semana. El tema de semana es gabinetología, aparte del Mundial de Fútbol, ¿no? Gabinete, nuevo gabinete, empalme y el tema de la desobediencia civil que está cogiendo fuerza entre el sector de la izquierda. Yo quisiera mencionar algo, Javier, ya que dijo ahorita lo del empalme, y no quisiera que nos fuéramos del programa sin hablar un poco de eso. Sí. Es algo interesante sobre el empalme y el tema de la designación ministerial, porque ya me corregirá usted si estoy yo en un error, y es frente las manifestaciones que Abelardo constantemente realizaba a la comunidad y en general. Sí. Él decía que la cantidad de ministros él los iba a eliminar. Sí, allá va el otro cuento, sí. ¿Sí? Pero hasta el momento lo que se ha demostrado es que están casi que ubicados todos los ministerios que actualmente existen en Colombia, a excepción del Ministerio de la Igualdad, Sí. que previo a la manifestación realizada por él y el vicepresidente electo, que lo iban a eliminar, ya estaba eliminado, ya estaba en liquidación, previa a esa manifestación, ¿sí? Entonces, frente a eso, él decía que iba a eliminar el 40% del Estado, y dentro de eso cabían pues los ministerios, pero hasta el momento todo su gabinete ministerial está ocupado. Va a ser ocupado. Hasta ahora hay cuatro ministerios Sí, hablados, van a estar pero van a haber ocupados, más. pero realmente, o sea, Eso pero estoy de acuerdo. si su decisión es eliminar desde el principio, desde la raíz, desde la parte ministerial, y todos están ocupados, entonces, o van a estar ocupados, entonces, ¿cuál es esa Trámite, David. Es trámite. Es trámite No, porque yo lo entiendo, es trámite, yo ¿no? entiendo. Y entiende porque es la ley y usted es abogado. El trámite es que yo no puedo decir desde entrada porque yo me convertiría en un autoritario, casi que en un dictador. Yo lo Acabemos entiendo, pero- de plomazo estos ministerios No, a través de una declaración. No, eso hay un proceso que una vez él llega al poder debe darse eso, porque yo sé y si es consecuente con lo que ha dicho, él debe suprimir Pero varios entonces, ministerios, hablemos- pero tiene que nombrarlos porque protocolarmente le toca. Pero entonces hablemos uno por uno de los ministerios que tiene Colombia en este momento. 18 o 19. 18 creo que están. 19, pero ministerios. quitando la igualdad quedan 18. Sí. Comencemos ahí. ¿Usted cree que necesitamos en Colombia 18 ministerios? Vamos a mirar todos los... Aparte del costo, aparte de la burocracia, aparte de todo lo que significa tener un ministerio para la nación, para los presupuestos, para el bolsillo de los ciudadanos, porque es bolsillo de los ciudadanos. Desde mi punto de vista, siempre lo he dicho, siempre. No por este gobierno, no por... Bueno, no, ¿qué pasó? pero miremos uno Demasiados por uno. Aquí ministerios. tengo la lista completa Sí. de los ministerios. Sí. Y usted me dice si son necesarios o no. Sí. El Ministerio del Interior Sí. es necesario. Sí. ¿Por qué? Es el brazo político del gobierno y Listo. es el segundo en importancia después de presidencia. Listo. De decir, Ministerio de Relaciones Exteriores, Cancillería. Sí, 2. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 3. Obviamente, si 3. es necesario. Ministerio de Justicia y del Derecho. ¿Para usted es necesario o no es necesario? Si yo podría fusionarlo con el Ministerio del Interior. No es tan necesario, pero apagamos lo que sea necesario. Ministerio de Defensa Nacional, ¿Cuánto más? obviamente. 5. Defensa 6. Ministerio de Defensa es 6. necesario. Agricultura y Desarrollo Rural No, no es necesario. no es necesario. Ministerio de Salud y Protección Social. No es necesario. Ministerio del Trabajo. No es necesario. Ministerio de Minas y Energía. Sí es necesario. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Ahí hay 3 ministerios en uno solo, Ajá. recuerde bien. Sí eso. es necesario. Ministerio de Educación Nacional. Sí es necesario. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. No es necesario. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. No es necesario. Ministerio de Tecnologías de las No es Comunicaciones. necesario. Bueno, sí. Ministerio de Transporte. Sí es necesario. Ministerio de Culturas, las Artes y los Saberes. No es necesario. Ministerio del Deporte. No es necesario. No es necesario. Ministerio de Ciencia, Tecnología No, e Innovación. No es necesario. Ahora, listo. Dígame usted por qué no es necesario, porque tenemos en cuenta que el Ministerio del Deporte antes era Coldeportes. El deporte es una institución. Sí, era una institución. ¿Cuál fue el cambio que se generó? Porque este cambio se generó no en el gobierno de Gustavo Petro. Nominal y burocrático, nada más.
porque siguió el deporte en la misma, no hubo mejoría, no hubo nada. Sí, no hubo hay que mejoría. mirarlo, ya se puede medir por resultados. Listo. No hay nada. Ministerio de Cultura, las Artes y los Saberes. Es buena cultura las artes, pero puede depender de otro ministerio. Es que al decir que desaparece no quiere decir que desaparecen las actividades. Se forma a través de viceministerios. Yo tendría un viceministerio de Cultura con el Ministerio del Interior. No quiero decir que desaparezca la cultura, no quiero decir que desaparezca el deporte, sino que esa parafernalia que alberga un ministerio, arrendamientos, nóminas, burocracia, tramitología, es la que se debe suprimir y pasar perfectamente a viceministerio. Es como el tema de las... Colombia es uno de los países en el mundo que tiene 6, 7 altas cortes. Y entre las cortes se pelean entre ellas, lo que usted dice, yo no lo digo, eso es un pecado histórico que tenemos. No necesitamos tantos ministerios, no necesitamos tantas cortes. El gobierno del Estado tiene que ser modernizado en sus instituciones. Bueno, ¿no creería usted que más bien se podría meter mano dura frente a esos ministerios? Porque al fin y al cabo estamos hablando que eso es una elección directamente del presidente de la República. ¿Qué cosa? La elección de los ministros. Sí. Porque sí. Básicamente, ¿cuál es el requisito para ser ministro? Según la Constitución Política de Ser Colombia. ciudadano mayor de edad y idoneidad, no sé, no tengo, porque eso ya está tan... Yo le digo claramente, esto me lo enseñaron en la universidad, ser mayor de 30 años y ser amigo del presidente. Ya. Esas son las dos condiciones específicas no exige que tiene el ni ministerio. estudio, no exige experiencia, no exige nada. No exige absolutamente nada. Listo. Bueno, Entonces, ¿más de 30 años? Más de 30. Y las mismas condiciones para ser presidente de Colombia. No puede haber un ministro de 25 años. No. Aprendí algo. Eso era lo que querían crear, creo que en el gobierno de Duque, o creo que en el gobierno de Petro, no recuerdo, o en el gobierno de Santos, no recuerdo muy bien. Pero viceministros sí que querían crear el Ministerio de la Juventud donde el ministro tuviera mínimo 25 años. Tenemos que tener en cuenta que para los videoyentes, el Congreso de la República, y ya me entenderán el porqué, esa abrupta comparación. El Congreso de la República sabemos que en Colombia es bicameral. Correcto. Tenemos Cámara Alta, Cámara Baja. La Cámara Baja son los representantes de la Cámara y la Cámara Alta el Senado. Para ser congresista, representante de la Cámara, se tiene que tener mínimo 25 años. Sí. Y ser ciudadano colombiano. No ciudadano de nacimiento, ciudadano colombiano. Sí. Y para ser senador se necesita mínimo 30 años y ser ciudadano colombiano. El mismo de los ministerios. El mismo de los ministerios. Entonces, la condición para ser ministro es la misma condición que para ser senador de la República. Ser mayor de 30 años y ser ciudadano colombiano, no ciudadano por nacimiento, que es la única condición que tiene el presidente de la República. Pero adicional a eso, se tiene entonces que para ser ministro se tiene que ser mayor de 30 años, ser ciudadano colombiano y ser amigo del presidente. Y es la misma condición que pasa en alcaldías, en gobernaciones. Es la misma condición. El que es secretario de despacho es amigo del gobernador, o el que aportó a la campaña, o el que nadie va a acordar con el enemigo, eso es obvio. Así es, así sencillo. Entonces, en esta misma condición, si Abelardo de la Espriella dice, porque siempre lo he dicho, yo soy independiente, yo soy quien decide, ¿sí? Entonces tiene la libertad de poner el ministro que desee sin necesidad de eliminar los 18 ministerios, sin la necesidad, escúchame muy bien, sin la necesidad de eliminar el 40% de los ministerios y poner mano dura y firme a la situación y a la condición, porque al fin y al cabo, si fue él el que se financió, si fue él el que llevó a cabo la situación y la condición, él puede poner el que quiera, porque esa es la condición específica, y asimismo exigirle los resultados completamente claros sin necesidad de la eliminación del ministerio. Y eso es una prueba que él tendría que hacer. ¿Usted no es amigo de eliminar ministerios? No es que no sea amigo de eliminar ministerios, pero simplemente tiene que, por lo menos, antes de prever una eliminación, si tiene el control, que no lo tuvo Petro y que no lo tuvieron otros gobernantes, porque es la cuota política realmente que tiene que pagarse, si tiene la condición y la posibilidad de hacerlo, pues poner mano dura, así como usted maneja una empresa. Si usted en una empresa usted es el gerente directamente y usted tiene unos diferentes cargos, el subgerente, el administrativo, el de contabilidad, y si el de contabilidad usted le dice que no va a hacer lo que usted diga porque no le va, porque no le conviene, a pesar de que a usted le convenga y le convenga a la empresa, ¿usted qué puede hacer? Pero usted cómo y hagamos el mismo ejemplo, ¿usted cómo maneja mejor una empresa? ¿Con 100, con 50 subdivisiones o con 10? Yo controlo mejor las 10. Usted controla matemáticas, pero yo le digo, eso depende realmente de la empresa. Si mi empresa requiere 50 personas específicas, porque fui yo el que los creó. Yo prefiero controlar 10 a controlar 50. Fácil controlar 10 a controlar 5, claro, pero si las 50 son requeridos, en este caso... Porque no son requeridos. No, estamos hablando de lo que sí son requeridos, porque si se crearon fueron, primero, por puestos burocráticos, y segundo,
porque posiblemente se puedan generar. Entonces, nombre los 18 ministros, ya que son propiamente de su entera confianza y de su entera disposición y de su entero control. Y ponga mano dura antes de entrar a eliminar del Estado esa condición específica. Porque usted me dice, vea, Ministerio del Trabajo. Yo estoy de acuerdo con que se eliminen esos ministerios. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. ¿Cuál es la condición específica de ese ministerio? ¿Y cómo lo pondría usted y en qué ministerio lo pondría? Yo haría un superministerio que sería el Ministerio del Interior, con viceministerios de cada una de esas ramas. Viceministerios, más no ministerios. Y el control en una persona Estamos idónea, hablando entonces que es la misma un situación, superministerio. Es la misma situación de la Corte Suprema de Justicia. La misma situación. Yo no dejaría sino en Colombia 2 cortes. Pero es que y además dejaría una supercorte con varias salas. Pero es que es la misma condición. Es que eso ya lo tenía Colombia. Eso no funcionó. Claro que funcionó. No, eso no funcionó. Hasta que se politizó. Sí, funcionó. No. La justicia en Colombia... Toda la vida ha sido politizada, Javier. La Corte Suprema de Justicia es la misma condición. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia es elegido por 8 años por elección del presidente de la República. ¿Para qué un consejo de Estado? El consejo, por eso, o sea, había una única sala, que era la sala de la Corte Suprema de Justicia, la sala constitucional, la sala administrativa. Eso existía. Y funcionaba así, operaba. Digamos, no era perfecta, pero operaba. Pero no tenía independencia, porque empezamos con el tema del narcotráfico. Nunca hemos tenido independencia. Y política. Y son cuotas políticas. Por eso, siempre ha sido cuota política, siempre ha sido una situación. Entonces, desde antes que existía una única sala, ahora que existen múltiples estaciones judiciales, empezamos en el tema específico. Nunca ha tenido esa independencia, nunca ha tenido esa condición. Entonces, así sea que se unan o se segreguen, entonces estaría en esa condición. Ahora, volvemos al punto de los ministerios. Se dice, le cargaría toda la obligación al Ministerio del Interior. Debe haber un superministerio que es del Interior. Listo. Con viceministerios suficientes para... Usted carga la obligación completa que tienen esos otros ministerios porque no funcionan como ministerios, pero sí funcionarían como viceministerios. Sí, porque sería más fácil de controlar, sería más fácil de dirigir y sobre todo, ojo con lo que voy a decir, que es sumamente importante, que no puede salir de campo de acción de la visión que tenemos. El Estado necesita austeridad. El Estado económicamente no es viable. Este Estado económicamente no es viable. Se necesita economizar. Y si yo me economizo miles de millones reduciendo ministerios, ¿en qué se van? En nómina, en arrendamientos, en contratos, en servicios públicos, en Internet. Toda esa plata se ahorraría mucho el Estado y es lo que busca el nuevo gobierno. Los costos. Es que Colombia no abulla en dinero. Estamos en una situación... Este gobierno, independientemente, no quiero hablar mal de él, pero no deja las finanzas bien, deja un hueco grandísimo. Entonces, en vista de eso, que es lo que debe primar, aprovechemos la situación, modernicemos el Estado y reduzcamos los costos de funcionamiento. ¿Usted cree en qué país del mundo de presupuesto nacional el 70% se da para sostenimiento del Estado, por Dios? ¿En qué país del mundo, como sucede actualmente en este gobierno, el 70% del producto de presupuesto nacional se va en sostenimiento? Y el resto en pagar deuda y en inversión mínima. Debemos reducir ese costo de sostenimiento del Estado, que no quede en el 70, ni tampoco quede en el 10, pero sí reduzcámoslo siquiera a la mitad. 35-40% en gasto del Estado, menos de la mitad, pero no más de la mitad. Eso no se ve en ninguna parte del mundo. ¿Y en qué se van? En nóminas, en contratos, en arrendamientos, en vacaciones, en celulares, en viajes, en clientelismo. Eso, si alguien me dice, llega al gobierno, cuando yo me simpaticé, por hablar de la experiencia, porque simpaticé, fue por esos planteamientos. Vamos a optimizar el Estado. Vamos a nombrar gente idónea en los cargos, que hasta el momento sí los he visto con estos 3 o 4 ministros que han nombrado, hay idoneidad en los cargos, alejado de escándalos, alejado de todo. Idoneidad, me gusta. Y por eso le aseguro, después del 7 de agosto comencemos a ver remesón en los ministerios. Se van a acabar por lo menos 5 ministerios. Se van a acabar. Y yo aplaudo eso porque es economía para el Estado, es economía para el bolsillo suyo, es rebajar. Se habla de una reforma tributaria, pero organizamos los costos primero y luego sí sacamos la reforma. Reduzcamos al mínimo el funcionamiento del Estado y luego pedimos plata por lo que quede. Eso es ponerle orden a eso y eso es gerencia. Y por eso me gustan los planteamientos de este señor, si es que los puede cumplir. Es que no lo puede quitar de la vista, no la parte legal, la parte jurídica, la parte esa, es el tema económico.
El Estado no está bollante. Es más, estamos en crisis, estamos endeudados. Pero es que siempre hemos ¿Usted estado sabía? endeudados. Usted sabía? Siempre no, pero no es nuestro Siempre nivel. hemos estado ¿Usted sabe endeudados. que cada vez que nace un niño en Colombia nace con una deuda de 20 millones de pesos sin Sí, deber claro. nada? Sí, totalmente. Pero eso no es de siempre. Eso no es de siempre. Antes, hace 6, 4, 5 años, la deuda era de 12, 10. Esto se duplicó. Es que Estamos toda- mal. Es que siempre se va a duplicar, Javier. El Estado. Siempre no, porque malos manejos, Sí. por los malos manejos. Javier, estamos en un estado en el que siempre se han entregado a los gobiernos, sin importar nuestra condición Sí, política, sí. siempre se han entregado Sí, en deudas. eso es Siempre cierto. Entonces, entrar a decir que Pero en es que, 4 años, espéreme un momentico, sí. entrar a decir que en 4 años va a haber un cambio, va a haber una situación, porque entonces, precisamente lo que usted dice, es que se entregó con déficit, siempre se ha entregado con déficit, siempre se ha entregado con deuda. Pero nunca ha estado con este auge, con esta condición y este político, porque nunca había visto un gobierno que entregara y recibiera un gobierno de izquierda. ¿Sí? Entonces, como entró un gobierno de izquierda, pues entonces ahora sí ya hay una situación, ya hay un desfalco, ya hay una condición. Pero nunca, cuando usted vio el empalme entre Santos y Duque, ¿hubo algún escándalo, hubo alguna condición? No, Nada. pero había deuda, había situaciones, pero nadie dijo absolutamente nada. Pero ahora que lo entrega Petro, y yo no estoy defendiendo a Petro, obviamente. Pero siempre se ha dicho que hay que olla raspada, siempre se ha dicho eso, que Sí, endeudado. pero en la calidad y en la situación que En se la está dimensión en que estamos en la hoy. dimensión que se está No. viendo ahora, nunca. Nunca. Pero eso no entonces cre- van a pero- decir, pero es eso no- que pero hay algo- Petro, pero hay algo de razón. pero es que siempre la ha habido. Pero es que nunca ha existido, porque como nunca ha habido un gobierno de izquierda que haya entregado o haya recibido, pues entonces sencillamente dejemos que eso pase así como si nada. En 1999 el mundo atravesó una recesión económica y Colombia la sintió fuerte. El estado de endeudamiento en 1999 fue alto como pasó hoy día, pero eso fue una recesión mundial, para tener referencia. Y la última, y la otra que causó históricamente Colombia en los últimos 50 años, que se haya justificado un endeudamiento tal, es durante la pandemia. Este gobierno deja a esos niveles iguales, sin tener pandemia Javier, y sin haber recesión. volvemos al mismo tema. No, lo que usted es que Volvemos al mismo tema. a grandes problemas, grandes No, soluciones. volvemos- Lo otro era malo, pero era manejable. No, Ahora es no. malo y no se Pero puede es que manejar. se está poniendo condiciones específicas, que la pandemia, que es No, que la recesión. que el nivel de endeudamiento y lo que Por eso. y como deja las finanzas públicas, lo deja a esos niveles, como si estuviera continuando Javier. pandemia en Colombia no hubo pandemia. Javier, llegó, es que mire lo que usted dice, pero son condiciones de gobiernos de derecha frente al gobierno de izquierda. Que no lo hizo bien. Pero Pudo son- hacerlo bien y no pero lo hizo. son condiciones, pero entonces hablemos entonces del empalme de Uribe con Santos. Ahora usted me va a decir que Claro, fue era lo perfecto. mismo con la misma. Yo entiendo No eso. es, no yo es lo entiendo mismo. eso. Yo Si entiendo vamos eso. a los números, exactamente Uribe dejó el país en un estado de endeudamiento gigantesco. No. Sí lo No, dejó. no. Miremos los números. No. Miremos los números. No, no. Miremos los números. Mira, se mide mucho por inflación. No, créeme que miremos los números. No, eso ya es, eso no Pero es cierto. pero es que mire su condición. Estamos es que en eso un no es programa, cier- eso- estamos en una situación tranquilo. Pero eso no es cierto. Pero relájese. Pero es que Yo me mire, relajo. no, es Cuando que me dicen cosas que sí salen es- de contexto, no es sí cierto. es cierto, No, sí es no, cierto. no. Miremos los números. No, Es muy sencillo mirar los Mire, números, están publicados se- se y lo- son se- condiciones, se- pero se en ningún lo- se- momento se lo dejo. salió un medio a decir estas condiciones que estamos llevando a cabo. Le estoy diciendo, ya se marcó las líneas. Los niveles de endeudamiento en los últimos 50 años, que está incluido el gobierno de Uribe, el gobierno de Duque, aunque el gobierno de Duque estuvo con pandemia, el gobierno de Santos, los topes han sido 1999, donde el endeudamiento creció como el de Javier. ahora, y en el de Duque con la Javier. pandemia que subió el de ahora. Esos son los topes. Javier. Ahora me dice usted Javier, esto cuando históricamente, cuando económicamente el país tiene claras cifras, son matemáticas. Javier. Eso son los endeudamientos. Y ahora usted me sale aquí que yo no estoy No. defendiendo a Uribe, porque no sé, pero yo sé que el problema de Uribe no radicó en que el país llegó endeudado. El tema va por otro lado. Pero Javier. y no estoy diciendo que lo entregó limpio, lo entregó endeudado, pero no a los Javier. niveles que estamos ahora. Javier, Mm. mire las cifras. Uribe entregó el país en uno de los estados de endeudamiento Las cifras- más altos de Colombia. Las cif- Están establecidas, están en los puntos Las establecidos cifras que y le- estamos publicados. las cifras no, que le estoy no estamos, dando. no estamos en un proceso de rechazar o no. Son las condiciones, están dados. Yo no estoy defendiendo el gobierno de Petro, yo no estoy defendiendo el Sí. gobierno de Uribe, yo no estoy defendiendo la condición. Pero hay que decir la verdad.
Pues estoy diciendo la verdad. No, Porque está publicado, está ratificado. No, señor, por ningún lado he visto eso. Yo les he dicho, ya le he dicho, en los últimos 50 años, los topes máximos de endeudamiento, recesión 1929, pandemia, máximos. Pues máximos. Yo no estoy hablando de los topes máximos. Ha habido 3 topes en los últimos 50 años. Recesión 99, pandemia y gobierno Petro. Ahí está incluido todos los gobiernos. Hablo de los últimos 50 años. Sí, usted está cuando el hablando, Estado ha dejado, Javier, cuando el déficit ha sido inmensamente grande a esos niveles comparado. Los otros gobiernos, totalmente de acuerdo, no lo han hecho bien. Han dejado el país endeudado. Yo sé que esto es un proceso, una consecuencia de una cosa a la otra. Pero es que cuando yo me salgo de los topes normales, que los topes normales son malos, y me salgo más de lo malo, entonces soy re malo. Ese es el tema, nada más. Yo no estoy diciendo que este gobierno dejó bien, que las finanzas quedaron puras, que quedaron limpias. No. Eso no es cierto. Todos los gobiernos lo han hecho mal. Sino que este gobierno lo ha hecho bastante peor, mucho peor. Eso es todo. Entonces ¿a qué vamos? A que ahora el gobierno el nuevo gobierno quiere hacer unos ajustes fiscales, llamémoslo así, unos ajustes nominales. Y hay que estar en acuerdo de eso porque sí, el Estado necesita ser modernizado. Yo no estoy en desacuerdo de eso, pero antes de entrar abruptamente a eso, analice, vuelvo y le pongo el tema sobre la mesa. Pongan de presente la condición y la situación específicamente de que antes de llegar a hacer eso, trabaje desde adentro, no desde afuera. Porque desde afuera hablar es muy rico, pero desde adentro trabaje y mire si es viable o no es viable la eliminación de esa condición específica. Y si tiene la potestad, vuelvo y digo, si tiene la potestad de llevar un proceso de control frente a su proceso ministerial antes de entrar a una posible eliminación, mire si son viables o no son viables los ministerios. Yo no estoy en desacuerdo, si no son viables, elimínelos hasta luego, lo mismo que en una empresa. Si no es viable un X o Y, una condición específica, pues elimínelo, pero entonces desde adentro venga y hable de la situación, no desde afuera. Desde adentro elimínela. Son conceptos, pero desde mi punto de vista, cualquier parroquiano se da cuenta de que esto hay que ajustar, es que yo no estoy en desacuerdo con el mismo eso, ejemplo Javier. de su casa, si yo con los costos son muchos, ¿no? Yo necesito comenzar a hacer ajustes. Listo, pero usted lo está mirando desde adentro de su casa porque conoce el endeudamiento o desde afuera. Eso es economía básica. No, es que sí puede ser economía básica, pero usted lo está mirando desde adentro o desde afuera. O sea, si yo miro su casa y yo miro que usted vive en una condición en la que gasta y yo veo esa situación y yo digo, ¿sabe qué? Yo voy a entrar a administrarle y voy a eliminar gastos de su casa. Usted me está insinuando que el nuevo presidente no sabe qué es lo que está por dentro. No, yo no estoy diciendo eso. Está bien rodeado. El hombre ya conoce el funcionamiento de adentro, sabe lo que está pasando. Yo no estoy diciendo eso. Cuando entró en España, él ya tenía detectados los problemas grandes de Colombia. Javier, porque hay problemas de todo tipo, pero los grandes los tenía detectados. Javier, yo no estoy diciendo eso, pero mire su posición. Cuando usted me dice que mire desde adentro y no desde afuera. Trabaje desde adentro y no desde afuera. Él en ningún momento ha trabajado desde adentro, porque usted claramente lo ha dicho. Él nunca ha sido funcionario público. Él nunca ha sido una persona, ha sido empresaria. Nunca ha vivido el Estado, sí. Ha sido empresaria. Y así como empresaria, lo mismo que pasó con Donald Trump. Donald Trump también es empresario. Y entró a hacer ajustes a diestra y siniestra en su primer gobierno. Y digamos que fue mal gobierno porque entró como empresario. En su segundo gobierno ha sido de los mejores gobiernos de Estados Unidos, porque ha tenido un muy buen asesoramiento político y de funcionarios públicos. Pero miremos entonces... Si fue tan malo el primer gobierno, ¿por qué lo reeligieron? No, él no lo reeligieron. Porque él no fue reelegido. Él fue reelegido, tuvo un problema judicial y cuando se volvió a lanzar... Él no fue reelegido. Inmediatamente él fue elegido con posibilidad de reelección. Y lo digo acá de presente. Ha tenido 2 periodos. Es posiblemente el único presidente de Estados Unidos que podrá ser elegido 3 veces presidente. Y es convicto. Porque es convicto. Pero vuelvo al mismo punto. O sea, él ha dicho, soy empresario. Es una condición específica. Se nos acabó el tiempo, oiga. Por eso le digo. No, es que el tema... Por eso yo al comienzo del programa le dije, necesitamos un concepto jurídico, un concepto legal que nos estudie y nos trate de explicar de la mejor manera, porque esto es apenas el comienzo. Así como nosotros tuvimos una pequeña controversia aquí que me gusta, con todo respeto, porque nosotros somos amigos, con todo respeto del mundo, las ideas se respetan, pero entonces, ¿cómo será esto a nivel
allá en la mesa de adentro, empalme, y la mesa de empalme. En el empalme. Aquí uno está aquí. Sí, y usted, que allá sí hay una controversia directa de la debe ser algo situación. parecido y con cifras. Claro. Y con cifras. Y con cifras. Y números. Sí. Entonces, es eso lo que tenemos aquí esta semana, señores videoyentes. La idea es hacer en las mañanas sala de prensa para que todos estemos enterados de lo que está sucediendo de una manera diferente. Esto es una manera educativa, esto es una manera de darnos de información, aportes, de darnos información, dar nuestros conocimientos que no son palabra de Dios, es un concepto muy nuestro, para que nuestros videoyentes tomen sus conclusiones y hagan sus análisis. No es lo que diga David, no es lo que diga Javier, no es lo que diga nadie, sino son perspectivas que quiero que se desarrolle, o queremos que se desarrolle, porque yo sé que aquí en adelante me va a acompañar David, queremos que se desarrolle en sala de prensa para todos nuestros videoyentes. Vamos a ver si hay otro programa o si no habíamos seguido derecho, pero sigue un espacio y ya regresamos por Proyectar XM. Muchas gracias, David. Javier, muchas gracias por esta invitación. Espero estar más presente acá en esta. Muchas gracias. Me encanta hablar con usted porque usted es una persona que sabe. Gracias, Diader, por el máster y ya regresamos a nuestra programación en Proyectar XM.